Durante miles de años ha existido un conocimiento profundo que no desapareció por casualidad, sino que fue protegido con cuidado. No hablamos de una idea moderna ni de una moda espiritual. Hablamos de una sabiduría muy antigua, tan poderosa, que fue resguardada a propósito por quienes entendieron su potencial. Esta práctica no es una teoría complicada ni una enseñanza más. Es una forma de recordar quién eres en verdad. Imagina por un momento que dentro de ti hay una llave, una chispa que puede abrir la puerta hacia tu esencia más pura, hacia tu alma. Esa llave no es algo que tengas que buscar fuera, porque siempre ha estado dentro de ti, esperando que la reconozcas. Esta enseñanza no viene a darte nuevos datos ni a llenar tu mente con más ideas. Su función es ayudarte a quitar las capas de creencias, etiquetas y limitaciones que fueron impuestas desde fuera y que te hicieron olvidar tu verdad. El gran error no fue simplemente que nos faltara información, sino que aprendimos a creer que éramos algo que no somos. ¿Y si pudieras dejar de buscar afuera y empezar a escuchar una voz interior que nunca se apagó del todo? ¿Y si existiera una práctica antigua que solo unos pocos sabios conservan con cuidado para evitar que fuera usada con fines de manipulación o control? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es un llamado, una invitación profunda a recordar algo que tu alma ya sabe. Esta práctica no fue silenciada por ser peligrosa, sino por ser demasiado clara, demasiado transformadora. Los sistemas que controlan al mundo prefieren que las personas estén desconectadas, confundidas, dormidas, porque una sola persona que vive desde su verdad es más poderosa que 1000 que siguen órdenes sin cuestionar. En este video vamos a abrir un espacio donde explicaremos el origen de esta técnica olvidada, su relación con antiguas escuelas de sabiduría y las razones por las que fue ridiculizada, escondida o negada. Pero también descubrirás cómo comenzar a aplicarla hoy mismo para volver a tu centro. Esto no tiene que ver con una religión, una ideología o un personaje famoso. Tiene que ver con una vibración, con una conciencia viva que no necesita etiquetas. Vamos a usar símbolos antiguos, imágenes profundas y enseñanzas ancestrales para ayudarte a reconectar con lo que es verdaderamente esencial. No es una clase teórica, es una experiencia que puede sentirse si te permites escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón, con tu energía, con tu intuición. Esta práctica no se memoriza, se siente, no se aprende, se activa. Si sientes dentro de ti que estás listo para soltar las historias que te contaron, para romper con ideas que te limitan y para acercarte a esa parte de ti que siempre supo la verdad, entonces este mensaje puede abrir una puerta importante, porque muchas veces lo que se etiqueta como prohibido no lo es por ser malo, sino porque revela una verdad que no puede ser manipulada. Y esa verdad libera. A lo largo de todas las culturas antiguas existe un patrón que se repite, una idea que resuena a través de templos, desiertos, cantos y ceremonias. La idea de que los seres humanos cayeron en un estado de olvido, que vivimos desconectados de nuestra esencia espiritual, pero también que hay caminos, ejercicios y rituales que pueden ayudarnos a volver a ese centro. Sin embargo, hay un detalle importante. Estos caminos no están en los libros de texto, ni en universidades, ni en dogmas oficiales. Fueron escondidos, transformados en mitos o simplemente desacreditados para que no pudieran ser usados por quienes buscaban despertar. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los iniciados participaban en rituales profundos donde se simulaba una muerte simbólica. Permanecían quietos, en silencio,
mientras sus almas eran guiadas hacia otros planos de existencia. Y al regresar, ya no eran los mismos. Habían recordado. En la Grecia antigua, los sabios órficos enseñaban cantos, respiraciones y formas de meditación que permitían al alma liberarse de sus cadenas materiales. No era algo superficial, era un cambio profundo, real. En la India ancestral, los rishis hablaban de smarana, el arte de recordar lo que el alma ya sabía. Para ellos, el problema no era la falta de información, sino la pérdida de conexión. No se trataba de aprender más, sino de limpiar el ruido interno. Todas estas tradiciones apuntaban a lo mismo, que la sabiduría no se trata de agregar, sino de quitar, que no hay que esforzarse por encontrar algo nuevo, sino por reencontrar lo que siempre ha estado ahí. Pero con el paso del tiempo, el poder espiritual fue reemplazado por estructuras externas. Lo sagrado se volvió rutina vacía. Lo auténtico se convirtió en superstición. Y lo que antes servía para elevar el alma, se transformó en algo que solo repetimos sin entender. Los símbolos fueron rotos, los rituales desacreditados y la práctica real fue olvidada. ¿Por qué? Porque cuando una persona recuerda quién es, ya no necesita que otros le digan qué hacer. Y eso representa un problema para quienes viven del control. Una conciencia despierta no puede ser dominada. Por eso, esta enseñanza fue silenciada, pero nunca desapareció. Siempre ha estado ahí, esperando, vibrando suavemente en tu interior, aguardando a que la reconozcas. Para acceder a este conocimiento, primero necesitas aceptar algo importante. Tu alma ya sabe quién es. No tiene que aprenderlo, solo necesita recordarlo. Y ese recuerdo no viene de pensar más, sino de sentir diferente. Es como una melodía que siempre ha estado sonando en segundo plano. Cuando logras apagar el ruido que viene de afuera, puedes empezar a oírla. Imagina que tu alma es como una canción perfecta, pero que fue cubierta por capas de ruido. Ideas que no son tuyas, miedos que aprendiste, heridas que nunca sanaron. Esta técnica no quiere darte una nueva identidad. Quiere ayudarte a quitar ese ruido, a limpiar, a dejar que lo verdadero salga a la luz. No se trata de convertirte en otra persona, sino de volver a ser tú. Este camino tiene 3 pasos muy claros. El primero es soltar las máscaras, reconocer todo lo que creíste ser, pero que no nació de ti. La persona que intenta agradar a todos, la que se exige ser perfecta, la que se esconde por miedo al rechazo. Al ver todo eso con honestidad, puedes empezar a dejarlo ir. No necesitas pelear con ello, solo necesitas ver con claridad, y lo que no es verdadero se cae por sí solo. El segundo paso es activar una nueva forma de percibir, no con los ojos ni con la lógica. Es un tipo de sentir más profundo, una percepción silenciosa que se despierta cuando entras en contacto contigo mismo. Puedes usar la respiración, la meditación, el arte, los símbolos. Cada persona tiene una puerta distinta, pero todas llevan al mismo lugar. Ese espacio donde sientes que todo tiene sentido, aunque no lo puedas explicar con palabras. Esa certeza interna que te dice, esto es real. Y el tercer paso es conectar con tu frecuencia única. Cada persona tiene una energía distinta, una vibración que la hace especial. Esa frecuencia no se puede copiar ni fingir, solo se puede sentir. Es algo que aparece cuando estás alineado contigo mismo, cuando tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu energía están en armonía. En ese momento ya no necesitas buscar, porque sabes, porque eres. Este proceso no es inmediato, no es fácil, pero es auténtico. Y una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás, porque cuando recuerdas quién eres, ya no puedes vivir como antes. Tu forma de mirar cambia,
Tu forma de relacionarte cambia. Ya no necesitas la aprobación de los demás, porque sientes dentro de ti una fuerza que no depende de nada externo. Pero también hay que saber que despertar no es solo luz, también es sombra. Cuando empiezas a recordar, salen a la luz tus miedos, tus heridas, tus partes olvidadas, y eso está bien. No es una maldición, es parte del proceso. Nadie puede ser completo si no se acepta tal como es, con luces y sombras. Esta práctica no solo te muestra tu lado divino, también te ayuda a abrazar tu parte humana, a perdonarte, a entenderte, a integrarte. En esta etapa, muchas personas experimentan una especie de claridad expandida. No es que te desconectes del mundo, es que lo ves diferente. Tu mente ya no domina, tu alma guía. Y desde ese lugar, todo empieza a cambiar. Ya no hay tanta ansiedad ni necesidad de controlar. Sientes que todo tiene su tiempo, que todo llega cuando tiene que llegar, que tú eres suficiente aquí y ahora. Y entonces lo que aparece no son conceptos, son sensaciones reales, actitudes nuevas, intuiciones claras, reacciones más sabias. Tus palabras se vuelven más auténticas, tus decisiones más firmes, tus relaciones más sanas. Todo se transforma, porque tú te has transformado y ahí comprendes la verdad más profunda. Esta técnica nunca fue prohibida por ser oscura. Fue escondida porque revela demasiada luz. Una luz que no se puede controlar, que libera, que empodera y que activa una fuerza interior que ningún sistema puede detener. La soberanía del alma. Despertar no es solo para unos pocos, es para todos. Pero exige valentía, porque una vez que sabes quién eres, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes vivir en automático. Tienes una nueva responsabilidad, ser fiel a ti mismo. Y eso es lo que realmente comienza el camino. Recordar no es una meta, es una práctica diaria, es vivir cada día desde tu verdad. Esta técnica no es una experiencia mágica aislada, es una forma de vida, una brújula interna, una guía que te puede acompañar en cada decisión, en cada paso. Integrarla es lo que te convierte en alguien que no solo sabe, sino que vive lo que sabe. Por eso, este mensaje termina con 5 consejos para mantener viva esa conexión. 1. Busca el silencio interior. No el silencio de la resignación, sino el silencio donde puedes escucharte de verdad. 2. Haz de tu rutina algo sagrado. Caminar, comer, hablar, todo puede ser una ceremonia si lo haces con conciencia. 3. Cuida lo que entra en tu mente. Lo que ves, escuchas y consumes moldea tu energía. Sé selectivo. 4. Habla con intención. Que tus palabras reflejen tu verdad. No repitas lo que no sientes. Y 5. Actúa como si ya recordaras, aunque a veces dudes, aunque no sea perfecto. Vive desde ese lugar. Durante mucho tiempo te hicieron creer que para despertar necesitabas permisos, maestros, certificados. Pero no es así. Recordar es tu derecho, es tu naturaleza. Y si estás aquí, no es casualidad. Este mensaje no fue una simple charla, fue un recordatorio, un reflejo, un empujón suave para que vuelvas a ti. Si algo dentro de ti se encendió al escuchar esto, no lo ignores, comparte esta vibración, porque cuando una persona recuerda, otras también empiezan a hacerlo. Y así, sin ruido, sin fuerza, sin imponer, el mundo cambia. Desde adentro, desde la vibración, desde el alma, porque cuando el cambio nace desde el alma, no necesita aplausos ni permisos, no exige aprobación, solo necesita coherencia, coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, coherencia entre tu interior y tu exterior. Y esa coherencia no se impone, se cultiva, día a día, gesto a gesto, elección a elección.
No hay un gran momento de iluminación que lo cambie todo de golpe. Lo que hay es una serie de pequeñas decisiones diarias que, sumadas, te alinean con tu esencia más pura. A veces ese alineamiento se sentirá como una expansión, otras veces como un silencio. Habrá días en los que lo sentirás con claridad y otros donde el ruido volverá a intentar entrar. Pero cada vez que eliges desde la verdad, fortaleces ese vínculo con tu alma. Cada vez que eliges lo que te hace bien, lo que te devuelve paz, lo que te conecta, estás recordando, estás reescribiendo tu forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas, eliges, ya no sobrevives, creas, ya no obedeces por miedo, actúas por convicción. Y eso es lo que más temen los sistemas que quieren mantenerte dormido. Porque cuando te haces dueño de tu energía, también te haces dueño de tu destino. Dejas de ser una pieza del engranaje y te conviertes en creador. Ya no buscas afuera la validación ni la dirección, porque sabes que lo verdadero no se compra, ni se vende, ni se impone. Lo verdadero vibra y tu alma vibra. Por eso este mensaje no tiene fin, no concluye con una solución cerrada. No te dice qué camino tomar, porque ese camino es solo tuyo. Lo que este video pretende es recordarte que ese camino existe y que empieza dentro de ti. Que la técnica ancestral de la que hablamos no es una receta mágica ni una fórmula universal. Es una herramienta, una puerta, una invitación a mirar hacia adentro y comenzar a andar, paso a paso, respiración a respiración, recuerdo a recuerdo. Y sí, habrá momentos de duda, porque el mundo te gritará que estás equivocado, porque lo nuevo asusta, porque lo auténtico incomoda a quienes viven desde la máscara. Pero cada vez que sostienes tu verdad, aunque tiemble, estás creando una nueva frecuencia en el planeta. Una frecuencia que inspira, que contagia, que despierta. Porque cuando tú recuerdas, otros comienzan a recordar también. No estás solo en este viaje. Hay miles, millones de almas en este momento que están escuchando la misma llamada, que están dejando atrás la mentira de la desconexión y regresando a su centro. No porque sea fácil, sino porque es real, y lo real siempre encuentra su camino. Lo verdadero siempre se abre paso, así que cuando sientas que flaqueas, respira, vuelve a ti, regresa a tu práctica. Recuerda las 3 llaves. Recuerda que tu alma ya sabe, que tu verdad no necesita ser explicada, solo vivida, que el silencio es guía, que tu cuerpo es templo, que tu energía es mensaje y que tu existencia es sagrada. Mira a tu alrededor. Todo en la naturaleza recuerda lo que es. Un árbol no duda en ser árbol. Una estrella no pregunta si puede brillar. Un río no pide permiso para fluir. Solo nosotros, los humanos, aprendimos a desconectarnos, pero también tenemos la capacidad única de recordar. Y ese acto de recordar lo cambia todo. Así que no subestimes el poder de tu presencia. No creas que tus pequeños actos no cuentan. Cada vez que eliges desde el alma, estás vibrando más alto, estás limpiando generaciones de olvido, estás rompiendo cadenas invisibles, estás construyendo un nuevo campo de conciencia. Y aunque parezca que nada cambia, tú estás cambiando. Y eso lo cambia todo. Este viaje no tiene un destino final. Es un viaje circular, como el latido del corazón. Vas, vuelves, olvidas, recuerdas, caídas, despertares, pero cada vuelta te acerca más a tu centro, a esa parte de ti que nunca cambió, que siempre supo, que siempre estuvo ahí, esperando, observando, sosteniéndote en silencio, esa parte que por fin estás volviendo a escuchar. Y cuando esa conexión se hace constante, cuando vives desde ahí,
algo hermoso sucede. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Los conflictos se vuelven lecciones, las heridas se transforman en puertas, el dolor se vuelve maestría, la soledad un espacio de creación. La vida ya no es una carrera, es una danza. Y tú, al danzar desde tu verdad, te conviertes en medicina, en presencia sanadora, en espejo para otros. Ya no necesitas convencer a nadie, tu vibración habla por ti. Tu calma contagia, tu fuego inspira, tu coherencia ilumina. Por eso, no esperes ser perfecto para empezar. No te detengas por no saberlo todo. No esperes a tener todas las respuestas. Comienza ahora, con lo que eres, con lo que sabes, con lo que sientes. Ese es tu punto de partida y desde ahí todo puede renacer. Porque esta técnica, esta práctica, esta forma de recordar, no se trata de llegar a algún lugar, se trata de volver a ti, a tu centro, a tu luz, a tu verdad. Y esa vuelta ya ha comenzado, no porque hayas alcanzado una meta, sino porque estás dispuesto a mirar hacia adentro. Porque algo dentro de ti ya se ha encendido. Porque has sentido ese leve movimiento interior que no nace del pensamiento, sino de una certeza que vibra sin explicación. Y aunque la mente no sepa nombrarla, aunque el entorno no la comprenda, tú sabes, lo sientes, lo reconoces. Porque el alma no necesita pruebas, necesita espacio. Y este mensaje ha sido ese espacio. Un pequeño respiro para que recuerdes que no necesitas convertirte en alguien diferente para despertar. Solo necesitas volver a ser tú. Y ese regreso es quizás el acto más valiente de todos, porque implica soltar todo lo que aprendiste para encajar, todo lo que adoptaste para ser aceptado, todo lo que ocultaste para no ser herido. Volver a ti requiere coraje, requiere humildad, requiere silencio, pero también trae una libertad que ningún sistema externo puede ofrecer. Porque cuando recuerdas quién eres, ya no necesitas demostrar nada. No hay que luchar por ser visto, no hay que gritar para ser oído. Eres, y eso basta. Por eso, este camino no es para los que buscan atajos, fórmulas rápidas o promesas vacías. Este camino es para quienes están listos para habitar su propia verdad, sin adornos ni expectativas. Para quienes están dispuestos a mirar su sombra, abrazar su humanidad y reconocer que lo sagrado también habita en lo cotidiano. Porque despertar no es flotar entre nubes ni escapar de la realidad. Despertar es mirar el mundo con ojos nuevos, es ver lo extraordinario en lo simple, lo divino en lo humano, lo eterno en lo presente. Y cuando lo haces, tu vida entera se convierte en un acto sagrado. No necesitas dejarlo todo para comenzar, solo necesitas cambiar la forma en que estás con todo lo que haces. Comer desde la presencia, caminar desde la gratitud, escuchar desde el corazón, hablar desde el alma, amar desde la libertad. Esa es la verdadera alquimia. No transformar el plomo en oro, sino transformar cada instante en una oportunidad para recordar. En este punto del viaje, tal vez ya no necesites más palabras. Tal vez ya no estés buscando más respuestas. Tal vez, por primera vez, estés simplemente sintiendo. Y eso es señal de que la práctica ha comenzado. Porque cuando el ruido se apaga y aparece el silencio, es cuando el alma habla más fuerte. Pero si aún necesitas un último recordatorio, una última guía, aquí va. Confía en ti. No en tu personaje, no en tus títulos, no en tu pasado. Confía en lo que te mueve por dentro, en esa vibración que no puedes explicar, pero que te llama con fuerza. Esa es tu verdad, ese es tu camino. Y aunque a veces se sienta solitario, en realidad nunca estás solo. Cada alma que recuerda enciende una chispa en el campo colectivo.
Y aunque no lo veas, hay miles de luces despertando contigo. Algunas están cerca, otras están lejos, pero todas vibran en la misma frecuencia, la del regreso, la del reencuentro, la del recuerdo. Y ese recuerdo es lo que el mundo necesita ahora más que nunca, porque ya no se trata de acumular más conocimiento, ni de construir más estructuras, ni de debatir sobre quién tiene razón. Se trata de recordar. Recordar que somos uno, que todo está conectado, que cada palabra vibra, que cada elección importa, que cada corazón tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Tú eres parte de eso, no por casualidad, no por azar. Estás aquí porque tu alma decidió despertar, y en ese despertar hay una misión, una llama, un propósito. No tiene que ser grandioso, no tiene que ser visible, solo tiene que ser verdadero. Si lo que haces nace del alma, entonces estás cumpliendo tu función, así que sigue. Aunque dudes, aunque a veces tropieces, aunque el camino se vuelva incierto, sigue, porque cada paso que das desde la conciencia es un acto de revolución vibratoria, y el mundo necesita más de eso, más seres humanos despiertos, más acciones coherentes, más almas que recuerdan. Este mensaje ha terminado, pero el viaje apenas empieza. Ahora te toca a ti ser presencia, ser canal, ser faro. No desde el ego, no desde la necesidad, sino desde la esencia, desde la paz de quien ya no busca porque ya ha encontrado, desde la calma de quien ya no corre porque ya ha llegado, desde la sabiduría de quien ya no pregunta porque simplemente vibra. Comparte esto, si lo sientes, no para convencer, no para enseñar, solo para expandir, porque cuando una vibración se comparte desde el amor, se multiplica, y cuando muchas almas vibran juntas, el mundo cambia, no desde la fuerza, desde la frecuencia. Gracias por recordar, gracias por estar, gracias por ser.